A veces, los artistas que ayudaron a construir una época son precisamente aquellos que la historia recuerda menos. A comienzos de la década de 1990, una joven de Detroit entró en un mundo del hip hop donde a las mujeres raperas se les exigía con frecuencia encajar en una imagen muy limitada. Ella hizo algo diferente. Tenía un sonido más duro, una voz más agresiva y un estilo que la colocó entre las primeras mujeres asociadas con el gangster rap. Durante un tiempo, Boss estaba en todas partes. Su álbum debut Born Gangstaz llegó a las listas. Su música sonaba en la radio. Hizo giras junto a algunos de los nombres más importantes del hip hop, e incluso Tupac reconoció algo especial en ella. Entonces las luces comenzaron a apagarse. Detrás de los discos y los escenarios había otra historia. Hubo años de lucha, preguntas sobre la imagen que había creado, una dolorosa separación de la persona que había compartido sus primeros sueños y una batalla contra la enfermedad renal que la acompañó durante décadas. Entonces, ¿cómo pasó Boss, una talentosa rapera de Detroit que alguna vez estuvo tan cerca del centro del hip hop, a convertirse en un nombre que tanta gente terminó olvidando? Y cuando miramos atrás ahora, ¿qué dejó realmente Boss? Antes de los reflectores, antes de los discos, antes de que alguien conociera su nombre, había una joven en Detroit escribiendo rimas e intentando encontrar un lugar en un mundo que todavía no estaba preparado para ella. Boss no era simplemente otra rapera persiguiendo su momento. Se convirtió en una de las mujeres asociadas con el primer movimiento del gangster rap, llevando un estilo más duro en una época en la que las voces femeninas dentro del hip hop a menudo eran tratadas como algo secundario. Sin embargo, a pesar de todo el talento que mostró, su nombre fue desapareciendo lentamente de muchas conversaciones sobre los artistas que ayudaron a moldear la cultura. En 1993, eso parecía imposible. Su álbum debut Born Gangstaz llegó a las listas de Billboard. Su sencillo Deeper se convirtió en un importante éxito de rap. Hizo giras junto a algunos de los nombres más importantes del hip hop y Tupac vio suficiente potencial en ella como para considerarla para Thug Life. Pero el éxito no protegió a Boss de lo que vino después. Detrás de la música había una vida complicada, llena de ambición, pobreza, separación, decepción y una larga batalla contra la enfermedad renal. Alguna vez había luchado para que la escucharan. Décadas después, la pregunta sería si alguien recordaría aquella voz que había luchado tanto para hacerse escuchar. Nació como Lachelle Morelos el 12 de septiembre de 1969 en Detroit, Michigan, siendo la menor de 3 hermanas. Su madre era maestra de escuela, su padre trabajaba en la industria automotriz y su familia también tenía una formación religiosa debido a la participación de sus padres como diáconos de una iglesia. Creció en el lado oeste de Detroit, justo al sur de 8 Mile, y su infancia era muy diferente de la imagen de gángster que crearía más tarde. Asistió a una escuela privada, se convirtió en capitana de su equipo de animadoras, participó en el cortejo de bienvenida, estudiaba e incluso tomaba clases de ballet. Desde fuera, parecía vivir la vida de una joven común. Pero en la escuela secundaria, la música comenzó a llevarla en otra dirección. Se enamoró profundamente del hip hop y empezó a escribir sus propias rimas sobre las bases de otros raperos. En 9º grado, actuó en un evento escolar, dando uno de sus primeros pasos hacia la carrera que comenzaba a imaginar. También observaba a su hermana mayor Carol, conocida como Cap. Carol ya rapeaba y trabajaba como DJ en clubes, dándole a Boss un vistazo de una vida completamente diferente a la que se esperaba de ella. Después de terminar la escuela secundaria, Boss asistió al Oakland Community College, cerca de Detroit. Pero la universidad no logró retenerla durante mucho tiempo. Lo que realmente quería era convertirse en rapera. Le encantaban artistas de ambas costas, entre ellos los Fat Boys, LL Cool J y Public Enemy. Caro NWA se convirtió en una de sus mayores influencias y empezó a sentirse cada vez más atraída por el sonido más duro del hip hop de la costa oeste. De vuelta en Detroit, comenzó a ganar batallas de rap y a construir una reputación local. Grababa música en estudios caseros, incluyendo una canción llamada Knowledge is Power, y en aquel momento actuaba bajo el nombre de Lady the Boss. Pronto, Detroit dejó de parecerle lo suficientemente grande para el sueño que perseguía. Boss comprendió que, si quería conseguir un gran contrato discográfico, tendría que marcharse de casa. Ella y su amiga viajaron primero a Nueva York, esperando que alguien de la industria reconociera lo que podían hacer. En cambio, les dijeron que ella no utilizaba suficiente lenguaje ofensivo, violencia, armas, alcohol u otros elementos que los ejecutivos asociaban con el gangster rap. El rechazo no hizo que Boss se rindiera.
cambió el rumbo de su vida. El camino de Detroit a California no llevó a Boss directamente al éxito. La llevó a algunos de los años más difíciles de su vida. Después de salir de Nueva York sin conseguir un gran contrato discográfico, Boss cambió su imagen y se dirigió al oeste donde finalmente llegaron a Compton, llevando poco más que la convicción de que una carrera musical todavía era posible. Los primeros 2 años fueron brutales. Según el relato original, Boss y The no tenían trabajos estables y tenían muy poco dinero. Pasaban los días intentando desarrollar su música mientras luchaban por encontrar lugares básicos donde dormir y ducharse. A veces dormían en paradas de autobús y bancos de parques y sobrevivían con cualquier comida que pudieran pagar. Boss describió posteriormente Los Ángeles durante aquel periodo como un lugar peligroso. Dijo que encontraron personas que intentaban aprovecharse de ellas mientras simplemente trataban de sobrevivir y encontrar una entrada en el negocio de la música. Finalmente, una mujer les permitió quedarse con ella, dándole a Boss suficiente estabilidad para concentrarse en la música. Continuó conociendo personas de la industria, pero la misma resistencia permanecía. Algunos ejecutivos seguían creyendo que trabajar con una rapera era demasiado complicado. Entonces comenzaron a aparecer las conexiones adecuadas. Boss trabajó con el rapero Def Jam, aunque inicialmente rechazó sus bases porque no tenían el sonido suficientemente duro para la dirección que ella quería. Más tarde apareció en One Nation, del artista de St. Louis Silk Smooth, y estableció conexiones con productores relacionados con DJ Quake. Apareció en Manchester S.A., Palabra Explícita, de AMG y grabó Diary of a Mad, Palabra Explícita, para la banda sonora de Zebraev. Su música comenzaba a llegar a lugares que Detroit por sí sola nunca habría podido abrirle. Entonces Russell Simmons la escuchó. Había escuchado a Boss en el disco de AMG y vio algo que merecía desarrollarse. Simmons había creado recientemente Def Jam West para prestar mayor atención al talento de la costa oeste y Boss se convirtió en una parte importante de aquella visión. Para Boss, los años de rechazo finalmente comenzaban a transformarse en oportunidades. Ya no era la joven rapera de Detroit intentando convencer a la gente de que pertenecía allí. Había conseguido entrar en la habitación. Y ahora tenía que demostrar que podía quedarse. Para 1993, la mujer que alguna vez había sido rechazada en Nueva York formaba parte de la conversación por la que había luchado tanto. Boss, junto con su amiga Dee, firmó con Def Jam West y Russell Simmons creía firmemente en lo que ella podía aportar al sello. La oportunidad era importante porque Boss no era simplemente otra voz nueva. Ayudaba a establecer un espacio para una rapera con un estilo más duro y orientado al gangster rap en la costa oeste. El 25 de mayo de 1993, Boss lanzó su álbum debut, Born Gangstaz. Según el relato original, el álbum alcanzó el número 22 en el Billboard 200, el número 3 en la lista Top R&B/Hip Hop Albums y recibió certificación de oro. Para una artista que alguna vez había dormido en lugares públicos mientras intentaba sobrevivir en California, aquellas cifras representaban un cambio extraordinario en sus circunstancias. Entonces llegó Deeper. La canción se convirtió en un momento importante para Boss. El relato original afirma que alcanzó el número 1 en la lista Hot Rap Singles y permaneció 13 semanas en el Billboard Hot 100. Construido sobre un sample de Barry White, el disco le permitió a Boss demostrar que su atractivo no dependía únicamente de una imagen. Su interpretación y su capacidad lírica estaban en el centro de la canción. Recipe Abajo se convirtió en otro éxito importante, alcanzando también el número 1 en la lista Hot Rap Singles, según la fuente. Otras canciones como Progress of Elimination, Born Gangster y Drive By ayudaron a definir el sonido del álbum. El video de Progress of Elimination fue dirigido por los hermanos Hughes, y el relato original recuerda apariciones de MC Eddie Compton's Most Wanted. De repente, Boss ya no luchaba por conseguir que la gente conociera su nombre. Estaba de gira. La gira Chronic de 1993 la llevó junto a Onyx, Run DMC, Dr. Dre y Snoop Dogg. Compartía escenarios con artistas que llegarían a convertirse en nombres permanentes de la historia del hip hop. Tupac también reconoció su potencial. Según el relato original, quería que Boss y Dee se unieran a Thug Life y consideraba que eran uno de los grupos femeninos de rap más fuertes de aquella época. Durante un breve momento, Boss había llegado al lugar que había imaginado en Detroit. Pero el éxito también dejó expuestas las grietas que había debajo. Boss y Dee finalmente se separaron debido a diferencias creativas.
Las dos mujeres que habían soportado juntas los días más difíciles ya no trabajaban una al lado de la otra. Y mientras Boss todavía intentaba definir quién era como artista, la gente comenzaba a cuestionar quién era la persona detrás de la imagen de gángster. La misma historia que había abierto la puerta de la fama estaba a punto de convertirse en una de las cosas que complicarían su lugar en la historia del hip hop. El éxito le había dado a Boss un lugar en el hip hop, pero no podía protegerla de las preguntas que vinieron después. En 1994, algunos fans y críticos comenzaron a cuestionar si la imagen de gángster que Boss había presentado era un reflejo fiel de su vida. Una entrevista con The Wall Street Journal destacó que había crecido con ambos padres, asistido a una escuela católica privada y provenía de un entorno de clase media relativamente estable. El contraste era difícil de ignorar. Su madre incluso habló públicamente sobre su crianza y, según el relato original, dijo que la familia había estado enviándole dinero mientras vivía en Los Ángeles. Desde el punto de vista de su madre, Boss no había necesitado vivir sin un refugio básico porque la familia podría haberla ayudado a quedarse en un lugar como un Embassy Suites. Para Boss, la distancia entre la mujer que había sido y la mujer en la que la industria musical esperaba que se convirtiera se había convertido en parte de la historia. Entonces su vida se trasladó hacia Texas. Boss viajó a Houston y trabajó con el rapero Ricardo Royal, también conocido como Coco Butter. Los dos comenzaron una relación y finalmente tuvieron un hijo. Decidió establecerse en Houston, pero su carrera musical seguía bajo presión. Russell Simmons quería que completara un segundo álbum. Boss terminó el proyecto, pero según su relato, a Def Jam no le gustó lo que escuchó. El sello había financiado demos grabadas en Texas, pero los resultados fueron rechazados. Def Jam y Russell Simmons finalmente dejaron de devolver sus llamadas y Boss fue retirada del roster del sello. El impulso que había creado Born Gangstaz había desaparecido. En 1995, Boss apareció en No Peace junto a South Central Cartel and Friends. Ese mismo año, se mudó a Dallas y comenzó a trabajar en la radio, copresentando un programa nocturno de hip hop en K104. Durante aproximadamente 5 años, la radio le dio otra manera de permanecer conectada con la cultura. Entrevistó a artistas como Yo-Yo, Big Ye y Busta Rhymes. Su voz seguía allí, pero su vida se alejaba cada vez más de los reflectores que alguna vez habían rodeado Born Gangstaz. Entonces su salud comenzó a cambiarlo todo. Boss desarrolló graves problemas renales. Según el relato original, había pasado años bebiendo y fumando en exceso mientras intentaba sobrevivir y hacer música en Los Ángeles. Más tarde describió cómo bebía desde la mañana hasta la noche mientras escribía y grababa, incluyendo grandes cantidades de vino Boone Farm y Old English. Sus riñones comenzaron a fallar. Para 1999, después de separarse del padre de su hijo, Boss regresó a vivir con sus padres. Pasó aproximadamente 3 años y medio en diálisis. En cierto momento, según los informes, pesaba solamente alrededor de 80 libras y comenzó a sentirse incómoda al ser vista en público. La mujer que alguna vez había estado bajo las brillantes luces de los conciertos ahora luchaba simplemente por mantenerse con vida. Y el siguiente capítulo dependería de si alguien estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Un trasplante de riñón le dio a Boss otra oportunidad, pero no borró todo lo que ya había soportado. Después de años de diálisis, una amiga de una amiga con un tipo de sangre compatible le donó un riñón. Para alguien que había pasado años viendo deteriorarse su salud, el trasplante creó una nueva posibilidad. Boss quería volver a la música y comenzó a buscar otra oportunidad para grabar. En 2001, apareció en Rolling Up Some Ammo y A Thug Lado de Crazy Bone, incluidos en su álbum Thug on the Line. Su determinación era sorprendente. Según el relato original, Boss a veces iba al estudio con una vía intravenosa conectada y continuaba trabajando como si fuera simplemente otra parte de su rutina. También dijo que tomaba alrededor de 45 pastillas para los riñones todos los días. La música seguía siendo uno de los lugares donde se sentía ella misma. En 2004, Boss lanzó The $6 Million Mixtape. 4 años después, continuó con Doing Everything with D.E.T. Estos proyectos no recrearon el momento comercial de Born Gangstaz, pero demostraron que nunca había abandonado por completo a la artista por la que había luchado convertirse. Entonces su salud volvió a exigir su atención. En mayo de 2011, Boss necesitó otro riñón debido a su enfermedad renal. Su familia recurrió a Facebook, buscando un posible donante y pidiendo ayuda a la comunidad. En 2017, sufrió un accidente cerebrovascular grave y una convulsión.
Para entonces, la historia ya no trataba sobre si Boss podía regresar a la cima del hip hop. Se trataba de cuánto tiempo podía seguir luchando contra un cuerpo que llevaba años fallándole. En 2021, Boss inició una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir gastos médicos y el costo de otro trasplante de riñón. Según el relato original, la campaña recaudó cerca de $18.000. Entonces llegó el 11 de marzo de 2024. Boss murió en un hospital de Southfield, Michigan, debido a una insuficiencia renal, según el relato de la fuente. Tenía 54 años. La noticia de su muerte hizo regresar los recuerdos a la comunidad del hip hop. Boom Bap la recordó como una de las mejores raperas y una gran amiga. Kurtis Blow dijo que nunca sería olvidada. MC Serch animó a quienes no conocían su música a escucharla. Eminem también recordó a Boss, describiéndola como una pionera y una talentosa MC que representó muy bien a Detroit. Durante décadas, Boss había luchado para que su voz fuera escuchada. Al final, las personas que la recordaban estaban recordando a la cultura que su voz siempre había estado allí. En Estados Unidos, Boss era recordada de manera diferente por las distintas generaciones de oyentes de hip hop. Para quienes seguían el rap de cerca a comienzos de los años 90, ella no era un nombre desconocido. Había lanzado Born Gangstaz a través de Def Jam West, había llegado a las listas de Billboard, había recibido gran atención por Dipper y Recipe Abajo y había compartido escenarios con artistas que se convertirían en figuras definitorias de aquella época. Pero el tiempo cambió la conversación. A medida que las nuevas generaciones descubrían a las raperas, los nombres de épocas posteriores se hicieron más familiares. Boss fue desapareciendo cada vez más de las conversaciones sobre el hip hop de Detroit y sobre la historia de las mujeres en el rap, aunque su carrera había llegado antes que la de muchas artistas que posteriormente se convirtieron en nombres conocidos por todos. Eso es lo que hizo tan significativo el impacto de su muerte. Boom Bap recordó a Boss como una gran rapera y una querida amiga. Kurtis Blow recordó a la gente que su nombre no debía desaparecer. MC Serch pidió a los oyentes que nunca hubieran escuchado su música que le dieran una oportunidad. Después, Eminem habló de ella como una pionera que representó a Detroit con talento y orgullo. La reacción era importante porque demostraba que Boss realmente no había desaparecido. Su música simplemente se había vuelto más difícil de encontrar. La fuente original no proporciona suficiente información para establecer una reacción internacional amplia, por lo que no hay razón para inventarla. Lo que sí muestra claramente es la respuesta de la comunidad estadounidense del hip hop. Y quizá ahí es donde Boss todavía pertenece. No solamente en una lista de raperas olvidadas, sino en la historia más amplia de las mujeres que entraron en una industria difícil, desafiaron las expectativas y dejaron algo detrás para las artistas que vinieron después. Algunas historias terminan en silencio. No hay escenario final, ni telón brillante, ni una multitud esperando afuera. Solo queda la música y las personas que deciden si esa música continuará siendo escuchada. Boss dejó una historia que era mucho más grande que un solo álbum. Llegó desde Detroit con un sueño que comenzó cuando todavía era una adolescente. Escribió rimas, participó en batallas de rap y finalmente se fue de casa porque creía que había algo esperándola más allá de las calles que conocía. Ese viaje la llevó de Detroit a Nueva York y luego a Compton, donde la supervivencia misma se convirtió en parte de la lucha. Finalmente llegó a Def Jam West, lanzó Born Gangstaz, encontró éxito con Dipper y Recipe Abajo y estuvo al lado de algunos de los nombres más importantes del hip hop. Entonces la misma vida que la había llevado hacia adelante comenzó a hacerse cada vez más difícil. Boss perdió su lugar en Def Jam. Su asociación con terminó. Su carrera cambió de dirección. Sus riñones fallaron y durante años luchó contra la diálisis, las complicaciones de los trasplantes, un accidente cerebrovascular y otros graves problemas de salud. Y aún así, continuó regresando a la música. Eso importa. Boss no fue recordada porque su trayectoria fuera perfecta. Fue recordada porque siguió intentando, incluso después de que la industria ya hubiera seguido adelante. Cuando Boss murió en 2024, artistas de toda la comunidad estadounidense del hip hop recordaron a la gente que su nombre todavía importaba. Recordaron a una talentosa MC, una representante de Detroit y una mujer que ayudó a crear espacio para raperas con voces más duras y diferentes historias. Quizá esa sea la parte de Boss que debería permanecer con nosotros. No solamente las cifras. No solamente los discos. No solamente la imagen.
la mujer detrás de Boss también importaba. Si recuerdas su música, comparte tu canción favorita de Boss o algún recuerdo en los comentarios. Si descubriste su historia por primera vez, escucha su música y decide por ti mismo cuál debería ser su lugar en la historia del hip hop. Algunos artistas dejan trofeos.